En Duende Reddit, la historia de hoy es... Mi esposo me engañó mientras luchábamos por tener un bebé, y 3 meses después, volvió rogando perdón cuando su nueva novia embarazada lo descubrió todo. Este último año ha cambiado mi vida por completo. Mi marido Ansel, de 32 años, y yo, con 34, llevábamos más de una década casados, e intentamos tener un hijo durante los últimos 6 años. Me sometí a todos los tratamientos de fertilidad que podíamos permitirnos económicamente. Ambos estábamos agotados, pero seguíamos determinados a formar una familia. Cada intento fallido me destrozaba un poco más, pero mantenía la esperanza pensando que algún día todo merecería la pena. Sin embargo, hace aproximadamente un año, de manera totalmente inesperada, me dijo que quería dejarlo. Recuerdo ese momento con absoluta claridad. Acababa de regresar de una consulta médica sintiéndome esperanzada porque mi doctor había propuesto un nuevo plan de tratamiento que parecía prometedor. Entré en casa entusiasmada para contárselo a Ansel y él simplemente me miró con una expresión indescifrable. Entonces soltó la noticia: no quiero continuar con esto. Al principio reí, pensando que bromeaba. Habíamos estado luchando por esto durante 6 años, 6 años enteros. Y ahora, sin más, decía que ya no quería seguir. No tenía ningún sentido, así que le pregunté por qué, y su única respuesta fue: simplemente he cambiado de opinión, así, sin más explicaciones. Como si fuera tan sencillo como apretar un interruptor. Como si todos esos años de sufrimiento, inyecciones, pruebas negativas, visitas médicas, esperanzas y desesperaciones, no significaran absolutamente nada. Simplemente había cambiado de opinión. Intenté razonar con él. Le pregunté si había ocurrido algo específico, si estaba teniendo dificultades con el proceso, si sentía miedo. Incluso le pregunté si estaba deprimido, porque no podía comprender cómo alguien podía simplemente despertar un día y decidir que ya no quería lo mismo que había deseado durante tantos años. Le supliqué que al menos me diera una explicación coherente. Pero no lo hizo. Simplemente cerraba cada conversación con la misma respuesta: no quiero continuar con esto. Durante meses intenté que hablara. Probé diferentes estrategias: ser paciente, mostrar enfado, llorar, ignorarlo, fingir normalidad con la esperanza de que cambiara de opinión. Pero nada funcionó. Me había excluido completamente de sus pensamientos, y fue entonces cuando comenzaron mis sospechas. ¿Y si estaba ocultándome algo? ¿Y si guardaba algún secreto? Porque nada de esto tenía lógica. Así que comencé a investigar. Lo sé, odio ser ese tipo de persona. Nunca imaginé que me convertiría en la esposa que revisa el teléfono de su marido a escondidas. Pero estaba desesperada. Necesitaba respuestas. Un día, mientras él se duchaba, examiné su teléfono. No encontré nada. Ni un solo mensaje sospechoso, sin llamadas de números desconocidos, sin correos extraños. Solo cosas normales del trabajo, mensajes con su madre, algunos memes de sus amigos. Me sentí como una persona terrible por haber desconfiado de él. Y entonces, aproximadamente una semana después, lo encontré. Estaba haciendo la colada cuando metí la mano en el bolsillo de sus pantalones y saqué una tarjeta de visita. Al principio no le di importancia, pensando que sería algo relacionado con su trabajo. Pero cuando la miré detenidamente, mi corazón se detuvo. Era la tarjeta de un abogado especializado en divorcios. Mi estómago dio un vuelco tan brusco que pensé que iba a vomitar. Mis manos temblaban mientras daba vuelta a la tarjeta, esperando, rogando que tal vez fuera antigua, o que no fuera suya. Quizás existía alguna explicación lógica. Pero entonces tuve un pensamiento peor: ¿y si ya se había puesto en contacto con ellos? Así que, por supuesto, volví a revisar su teléfono. Esta vez examiné su historial de llamadas, y ahí estaba, una llamada a ese número exacto. De hacía un mes entero. No podía respirar. Mi visión se nubló y tuve que sentarme. Este hombre, mi esposo, la persona con quien había construido mi vida, ya había dado el primer paso para abandonarme, y yo no tenía ni idea. Mientras yo lloraba hasta quedarme dormida por las noches debido a las pruebas fallidas. Mientras me aferraba a cada pizca de esperanza, pensando que estábamos juntos en esto, él había estado planeando su salida. Pensé que tal vez existía una explicación razonable: quizás el abogado era un viejo amigo, o tal vez Ansel estaba ayudando a otra persona con su divorcio. No quería sacar conclusiones precipitadas, aunque mi instinto me gritaba que algo iba muy, muy mal. Así que fui directamente a la sala donde Ansel estaba viendo un partido, con la tarjeta en la mano, y le pregunté al respecto. Al principio, le restó importancia diciendo que un tipo se la había dado, pero que no significaba nada. Sin embargo, en el momento en que mencioné que había visto su historial de llamadas, y sabía que había contactado a este abogado, toda su expresión cambió. El color desapareció de su rostro, y por una fracción de segundo, parecía un animal acorralado. Luego,
En lugar de responderme, se enfadó y volteó la situación, acusándome de revisar su teléfono, como si ese fuera el verdadero problema. Esa reacción me lo dijo todo. Seguí presionando, preguntándole qué estaba ocurriendo, diciéndole que merecía saberlo, y fue entonces cuando finalmente lo admitió: quería el divorcio. Ni siquiera sé cómo describir lo que sentí en ese momento. La palabra impacto no es lo suficientemente fuerte. Creo que mi cerebro simplemente dejó de funcionar por un segundo. Había pasado más de una década construyendo una vida con este hombre. Habíamos estado intentando durante años tener un bebé, pasando por un infierno juntos, apoyándonos mutuamente a través de decepción tras decepción. Y ahora estaba diciendo que no quería nada de eso. Que no me quería a mí. Le pregunté por qué, porque nada tenía sentido. ¿Cómo pasas de querer desesperadamente formar una familia con alguien a simplemente decidir que ya no lo amas? Pero eso fue exactamente lo que dijo: ya no me amaba. Y luego dijo algo que me destrozó por completo. Me dijo que era una suerte que nunca hubiéramos tenido un bebé, porque de lo contrario ambos estaríamos atrapados en este matrimonio para siempre. Creo que ese fue el momento en que realmente sentí que se me rompía el corazón. Había pasado años lamentando cada intento fallido, cada prueba negativa, creyendo que lo estábamos superando juntos. Pensé que a él también le dolía. Y ahora estaba ahí, diciendo que era algo positivo, como si todos esos años de intentarlo, todas esas noches llorando juntos, no significaran absolutamente nada para él. No podía procesarlo. Le dije que necesitaba tiempo, que necesitaba espacio. Tomé mis llaves y salí por la puerta antes de derrumbarme completamente frente a él. Ni siquiera recuerdo haber conducido. Simplemente me subí al coche y me fui, sin destino. Solo necesitaba estar en cualquier otro lugar. En algún momento, terminé en un estacionamiento cualquiera. Apagué el motor y simplemente me quedé sentada, aferrándome al volante, sintiendo que no podía respirar. Y entonces llegaron las lágrimas, sollozos intensos y desgarradores, de esos que hacen temblar todo tu cuerpo. Era como si mi mente hubiera estado conteniendo todo hasta que estuve sola, y luego, de repente, todo se derrumbó. Nada de esto parecía real. ¿Cómo pasas de compartir más de una década con alguien, planeando un futuro juntos, a que decidan que ya no lo quieren? ¿Así sin más? Me impactaba lo indiferente que se mostraba ante todo esto. Como si estuviera cancelando una suscripción, no un matrimonio de 10 años. Este hombre, el mismo que me había apoyado en algunos de mis momentos más oscuros, que me había prometido estar siempre conmigo, simplemente estaba sentado viendo un partido como si no hubiera destrozado toda mi existencia. Tenía una intuición de que había más en esta historia, algo en su forma de actuar. Era demasiado frío, demasiado distante. La gente no se despierta un día y decide que ya no ama a alguien, ¿verdad? Tenía que haber algo más. Así que regresé a casa. Mis manos todavía temblaban cuando entré por la puerta. Él estaba exactamente donde lo había dejado, sentado en la sala, mirando la televisión como si nada de esto le hubiera afectado. Como si no acabara de decirle a su esposa de 10 años que ya no la amaba. Me quedé allí un momento, simplemente observándolo, preguntándome cómo pude pensar alguna vez que conocía a esta persona. Luego finalmente hablé. Le dije que necesitaba respuestas, que las merecía. Y entonces formulé la pregunta que había tenido demasiado miedo de pronunciar antes. ¿Hay otra persona? Supe la respuesta en el momento en que las palabras salieron de mi boca. Ni siquiera necesitaba que respondiera. Toda su expresión cambió. Aún así, necesitaba escucharlo de él. No iba a permitir que se saliera con respuestas vagas e incomprensibles. Y entonces lo confesó. Sí. Se había enamorado de otra persona, una nueva compañera de trabajo. Las cosas habían progresado rápidamente entre ellos. Me sentí como si me hubieran golpeado en el estómago, pero él no había terminado. Porque luego, con el mismo tono inexpresivo, me informó que esta mujer, esta colega que apenas conocía, estaba embarazada. Que iba a ser padre con ella, que quería pasar su vida con ella ahora. Juro que, por un segundo, pensé que podría desmayarme. Habíamos estado intentándolo durante 6 años. 6 años de tratamientos de fertilidad, sufrimiento, pérdidas, fracasos, apoyándonos mutuamente a través del peor dolor imaginable. 6 años pensando que estábamos juntos en esto, y ahora, sin más, iba a tener un hijo con ella. Así sin más, estaba descartando todo lo que habíamos construido, todo lo que habíamos superado, por una mujer que conocía desde hacía ¿qué? ¿Unos meses? Ni siquiera recuerdo haber tomado la decisión. Simplemente le dije que se marchara inmediatamente. No discutió. No intentó explicarse, ni siquiera parecía arrepentido, solo se rió. Y ahora estoy aquí sentada en una casa vacía, escribiendo esto en Reddit, porque sinceramente no tengo idea de cómo asimilar todo esto. Siento que toda mi vida me ha sido arrebatada,
Y ni siquiera reconozco a la persona con la que creía estar casada. Ayúdenme Reddit, ¿cómo empiezo siquiera a superar algo así? Actualización 1. Hola a todos, sé que solo ha pasado un día, pero siento como si hubiera vivido toda una vida en las últimas 24 horas. Mis emociones están completamente descontroladas. Un momento me siento entumecida, al siguiente siento que voy a estallar. Apenas pude dormir anoche. Cada vez que cerraba los ojos, mi mente simplemente reproducía todo una y otra vez, como una película cruel que no podía detener. Pensaba que había llegado a mi límite ayer, pero aparentemente aún quedaba más por soportar. Esta mañana recibí un mensaje de uno de nuestros amigos en común. Me contó que había visto a Ansel la noche anterior. No estaba en un hotel ni quedándose con algún amigo. Había pasado la noche en casa de ella. En la casa de la otra mujer. Ni siquiera sé por qué me afectó tan profundamente. Lógicamente, ya sabía que la había elegido a ella. Literalmente me había dicho que iba a pasar su vida con ella, pero confirmar que había ido directamente de romperme el corazón a dormir en la cama de otra mujer, eso fue diferente. Eso fue un nuevo nivel de dolor. Ni siquiera puedo describir lo que sentí en ese momento. Traicionada, humillada, furiosa. Creo que todo a la vez. Fue como si alguien me hubiera arrojado agua helada. Como si todo mi cuerpo estuviera entumecido, pero mi pecho ardiera. Simplemente me quedé sentada, mirando mi teléfono, intentando procesarlo. Y luego, justo cuando pensaba que mi día no podía empeorar, Ansel me envió un mensaje. No era una disculpa. Ni siquiera una explicación. Era un mensaje simple y frío diciéndome que debería buscar un abogado e iniciar los trámites de divorcio lo antes posible. Eso era todo. Ese era todo el mensaje. Sin emoción, sin arrepentimiento, solo negocios. No sé por qué esperaba algo más. Supongo que alguna parte ingenua de mí pensó que tal vez, después de una década juntos, después de todo lo que habíamos compartido, al menos sentiría algo. Pero no. Aparentemente estaba listo para borrarme de su vida, como si no fuera más que un pequeño inconveniente. Pasé el resto del día intentando mantenerme entera. No lloré. Ni siquiera grité. Simplemente permanecí sentada en silencio, mirando las paredes de nuestra casa, preguntándome cómo habíamos llegado a esto. Y luego, por la tarde, Ansel regresó. No esperaba volver a verlo tan pronto. Pensé que al menos esperaría unos días antes de aparecer. Pero no. Simplemente entró, como si todavía viviera aquí. Como si nada hubiera cambiado. Dijo que necesitaba recoger algunas de sus pertenencias. Eso fue todo. Sin conversación trivial. Sin preguntar cómo estaba, directo al asunto. Y fue entonces cuando exploté. Había estado conteniéndome todo el día, tratando de procesar, de ser racional. Pero en el momento en que lo vi allí parado, actuando como si fuera un día normal, algo dentro de mí se rompió. Comencé a gritar de verdad. Ni siquiera sé lo que estaba diciendo la mitad del tiempo. Creo que solo quería que sintiera algo. Quería que entendiera cuánto me había lastimado, cuánto me había destruido. Quería provocar alguna reacción. Pero él simplemente permaneció allí, tranquilo, inexpresivo. Como si hubiera estado esperando este momento y ya hubiera decidido que no le afectaría. Y entonces dijo algo que me dejó sin aliento. Me dijo que nunca fuimos felices. No solo que él no era feliz. Nosotros no éramos felices. Como si los últimos 10 años de mi vida hubieran sido una mentira. Como si hubiera imaginado todos los buenos momentos, todo el amor, todos los instantes en los que creí que estábamos construyendo algo real. Ni siquiera puedo describir cómo me sentí. Era como si mis propios recuerdos me estuvieran engañando. Comencé a cuestionar todo. ¿Había estado realmente tan ciega? ¿Me había estado mintiendo a mí misma todo este tiempo? ¿Era nuestro matrimonio solo un desastre prolongado y yo era la única que no lo veía venir? Quería discutir. Quería gritar que estaba equivocado, que éramos felices, que habíamos luchado juntos por este matrimonio durante años. Pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta porque de repente ya no estaba segura. Tal vez me había estado engañando. Tal vez había pasado la última década convenciéndome de que éramos felices porque la verdad era demasiado dolorosa para afrontarla. No me quedaba nada que decir después de eso. Tomó algunas de sus cosas y se marchó sin mirar atrás. Me siento vacía. No sé qué hacer ahora. No sé cómo empezar de nuevo. Ni siquiera sé cómo levantarme de la cama mañana. Solo sé que la vida que creía tener ha desaparecido. Así que sí, aquí estoy. Gracias por escuchar Reddit. Actualización 2. Hola a todos. Sé que no he publicado ninguna actualización en los últimos 2 meses, pero honestamente, solo he estado lidiando con el absoluto desastre en que se ha convertido mi vida. La última vez que escribí, Ansel se había marchado, y yo estaba intentando asimilar todo.
Desde entonces, contraté un abogado, lo cual, por cierto, es mucho más agotador de lo que jamás imaginé. Todo el proceso de divorcio es una pesadilla. Tanto papeleo, tantas reuniones. Cada una simplemente parece reabrir una herida que apenas ha comenzado a sanar. Pero eso ni siquiera es la parte extraña. Hace unos días, recibí una llamada de un número que no reconocía. Normalmente no habría contestado, pero he estado recibiendo llamadas de mi abogado y no quería perderme nada importante. La mujer al otro lado se presentó como Amber. Dijo que conocía a mi esposo, y, en ese instante, sentí que se me caía el estómago. Ni siquiera la dejé terminar antes de decirle que no tenía nada que hablar con ella y colgar. Es decir, ¿qué podría tener que decirme? No necesitaba sus disculpas. No necesitaba escucharla intentar justificar lo que ella y Ansel habían hecho. Ya había superado esa fase. Pero entonces, unos minutos después, recibí un mensaje. Decía que había algo que yo necesitaba saber. Que sería mejor si nos reuniéramos en persona. Al principio, dudé, no le debía nada. Y sinceramente, estaba cansada de sentir que yo era quien recogía los pedazos, mientras Ansel podía seguir con su vida sin enfrentar consecuencias. Pero algo en su mensaje me llegó. Tal vez fue curiosidad. Tal vez necesitaba cerrar este capítulo. Tal vez fue solo una parte ingenua de mí que aún quería entender cómo todo había salido tan mal. Así que acepté reunirme con ella. Ayer nos encontramos en un restaurante. Ni siquiera sé qué esperaba. Pero definitivamente no esperaba que Amber fuera tan joven. Parecía muy joven, quizás 21 o 22 años. Verla en persona me revolvió el estómago. No dejaba de pensar en cuánto mayor es Ansel que ella, cómo había estado conmigo durante 10 años, y aún así tuvo el descaro de huir y comenzar una nueva vida con alguien que apenas había terminado la universidad. Ella parecía nerviosa. Y luego, antes de que pudiera decir algo, me confesó directamente que era la mujer con la que Ansel había concebido un hijo. Le dije que lo suponía. Asintió. Luego me dijo algo que no esperaba. Quería disculparse conmigo porque no tenía idea de que Ansel estaba casado. Al principio, solo la miré fijamente. Casi me río. No había forma de que no lo supiera. Ella trabajaba con él. Tenía que haberlo sabido. ¿Cómo no iba a saberlo? Pero entonces negó con la cabeza, y me aclaró que no era su compañera de trabajo. No entendí. Esa era la versión que Ansel me había dado. Esa era la historia que había estado repitiendo en mi cabeza durante meses. La que me había mantenido despierta por las noches. Pero Amber no era su colega, ni siquiera trabajaba en el mismo sector. Era camarera en un restaurante. Ansel lo había visitado una vez. Así fue como se conocieron. Y cuando la conoció, no llevaba su anillo de matrimonio. Le dijo que llevaba años divorciado. Juro que sentí que iba a vomitar allí mismo en medio del restaurante. No sé por qué esto me afectó más que cualquier otra cosa, pero así fue. De alguna manera, en todo este proceso, aún pensaba que había algo de verdad en la versión de Ansel. Alguna perspectiva donde al menos había dudado sobre su decisión, donde tal vez las cosas simplemente se habían salido de control. Pero no, había estado mintiendo desde el principio. La conoció bajo falsas pretensiones. Había construido toda una relación con ella basada en una mentira. Y funcionó. Ella le creyó. Confió en él. Y luego, igual que yo, se encontró con la verdad de golpe. Ella lo descubrió cuando vio un mensaje en su teléfono de un amigo preguntándole cómo iba el divorcio. Fue entonces cuando lo confrontó. Fue entonces cuando finalmente le confesó la verdad. Me contó que lo echó inmediatamente. Que no quería tener nada que ver con él. Que me contactó porque sentía que yo merecía saberlo. Simplemente me quedé sentada mirándola, sin saber qué decir. Por primera vez en meses, no sentí celos de ella. No sentí que me hubiera quitado nada. Solo sentí compasión por ella. Era otra víctima de las mentiras de Ansel. Seguía disculpándose, aunque nunca la culpé. Ella nunca fue quien rompió mis votos matrimoniales. Ella nunca me traicionó, todo fue él. Hablamos un rato después de eso. Ni siquiera recuerdo la mayor parte de la conversación. Todo fue solo una nebulosa de emociones. Ira, tristeza, agotamiento. Pero cuando me dijo que había terminado con Ansel, que no quería tener nada que ver con él, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo, alivio. No porque quisiera recuperar a Ansel, sino porque por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, él era quien lo estaba perdiendo todo. Amber había roto con él, ella estaba siguiendo adelante. Y por primera vez, deseaba que le doliera. Esperaba que sintiera una fracción del dolor por el que me había hecho pasar. Esperaba que se diera cuenta de que había tirado todo por la borda, su matrimonio, su reputación, su futuro, por nada. Después de terminar nuestra conversación, me marché. No sé qué sucederá después.
Gracias por escuchar, Reddit. Les informaré cuando pueda. Actualización 3. Hola a todos, estoy de vuelta con algunas novedades. Han sido unos meses intensos y he tenido que procesar muchas cosas. Hace aproximadamente 3 meses, Amber expulsó a Ansel de su casa, y fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Realmente pensé que había alcanzado algún tipo de cierre después de esa conversación con ella. Honestamente creía que finalmente había terminado con todo este asunto y con todos los involucrados. Pero luego, solo unos días después de publicar mi última actualización, recibí una llamada de Ansel. Él no sabía que Amber y yo habíamos hablado. Al principio, pensé que llamaba solo por el divorcio, o quizás para finalizar detalles pendientes, pero no. Tenía algo completamente diferente que decirme. Acordamos encontrarnos en un parque cerca de nuestra casa, y recuerdo caminar hacia allí con tantas emociones mezcladas. Una parte de mí se sentía nerviosa, otra parte enfadada. Una parte de mí ni siquiera sabía qué esperar. Intentaba prepararme para cualquier cosa, pero cuando empezó al hablar, no podía creer lo que estaba escuchando. Se sentó, me miró, y me dijo que no iba a casarse con Amber porque todavía me amaba. Sinceramente no supe qué decir. Estaba completamente sorprendida. Simplemente lo miré por un momento, tratando de procesar sus palabras. Continuó diciendo que simplemente se había dejado llevar por la emoción del bebé, y no había podido pensar con claridad. Afirmó que quería trabajar en nuestro matrimonio y que deberíamos seguir intentando tener un hijo. Yo estaba sentada allí totalmente perpleja. Es decir, ¿cómo podía pensar que podía regresar y actuar como si todo estuviera bien? Como si pudiéramos simplemente continuar donde lo dejamos. Todos esos meses de traición, mentiras y sufrimiento. Pensaba que podían borrarse con unas pocas palabras. Ni siquiera sabía cómo responder al principio, pero no quería que viera cuánto me afectaban sus palabras, así que decidí seguirle la corriente. Quería ver hacia dónde iba todo esto y, quizás, obtener más verdad de su parte. Así que pregunté, ¿qué pasa con el bebé? Respondió que el bebé seguiría formando parte de su vida, pero no Amber. Me aseguró que no la amaba, me amaba a mí. Estaba genuinamente asqueada, pero continué con la farsa. Dije, pero nuestro divorcio está casi finalizado. Entonces me respondió que no teníamos que firmar los papeles. Dijo que aún podíamos arreglar las cosas. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que no solo estaba tratando con alguien cruel, sino con un hombre dispuesto a mentir directamente a mi cara para conseguir lo que quería. Así que ahí estaba yo, escuchando todo esto, y parte de mí quería simplemente gritar, pero mantuve la calma. Quería que siguiera hablando, que se hundiera más. Quería escucharlo admitir, aunque él no lo supiera, lo egoísta y manipulador que estaba siendo. Le dije que lo pensaría, pero en mi mente, ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Durante el mes siguiente, actué como si estuviera considerando reconciliarnos. Lo escuchaba cuando llamaba. Incluso respondía cuando preguntaba sobre mis sentimientos. Lo llevé con tranquilidad, pero todo el tiempo estaba haciendo movimientos tras bastidores. Avisé a nuestro arrendador. Ya había encontrado un nuevo lugar para mí. Había firmado los papeles del divorcio, y le dije a mi abogado categóricamente que quería que los documentos se procesaran y que no deseaba tener ningún contacto con Ansel. Me sentía como si estuviera recuperando el control de mi vida, pieza por pieza. Hace un par de semanas, Ansel recibió los papeles del divorcio. Por supuesto, me llamó inmediatamente. Contesté, y en el momento en que escuché su voz, le dije exactamente lo que pensaba de él. Merecía llevarse una sorpresa porque eso es exactamente lo que me hizo a mí durante todos esos meses. Era un egoísta y un narcisista. Le dije que sabía que fue Amber quien lo dejó, no al revés. Me había estado mintiendo nuevamente, y no iba a permitir que me manipulara más. Le dije que firmara los papeles y nunca más me contactara. No voy a mentir, se sintió increíblemente bien finalmente decirle todas esas cosas. Fue como si me quitaran un peso de los hombros y, por primera vez en meses, me sentí libre. Después de eso, lo bloqueé en todas partes, teléfono, redes sociales, todo. No quería más contacto con él, no más drama, no más juegos. Intentó llamar a mi familia y amigos, pero nadie le hizo caso. Todos me apoyaron. Fue reconfortante saber que, a pesar de todo este desastre, todavía tenía personas que me respaldaban, que veían a través de las mentiras de Ansel. No lo entendió al principio, sin embargo. Siguió tratando de contactarme, pero no cedí. Finalmente lo comprendió, y ayer firmó los papeles del divorcio. Además, Ansel había estado rogando a Amber que lo aceptara de nuevo mientras intentaba reconciliarse conmigo. Me enteré de esto por un conocido común.
Después de que Amber lo echó, entró en modo desesperación total. Le enviaba mensajes, la llamaba, incluso se presentaba en su casa, intentando convencerla de que había cometido un error. Seguía diciendo que lamentaba lo sucedido, que estaba confundido y que aún quería estar con ella. Pero Amber no estaba dispuesta a escucharlo. Finalmente, después de semanas de llamadas y súplicas, no pudo soportarlo más y lo bloqueó. Simplemente había terminado con él. Quiero agradecer a todos los que me han apoyado durante este proceso. Sus comentarios, consejos y ánimos han significado mucho para mí. No es fácil pasar por algo así, pero tener personas con quienes hablar, aunque sea en línea, ha sido fundamental. Así que sí, esa es la actualización. Estoy comenzando de nuevo y estoy lista para lo que venga. Gracias por escuchar, Reddit. Los mantendré informados si surge algo más.